Deja de soñar. No eres ningún Einstein, se burló mi mamá en acción de gracias. Y entonces comenzó la transmisión en vivo de mi premio Nobel. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras todos en la mesa familiar guardaban silencio. Mi padre miró su plato incómodo, mi hermano mayor Javier sonrió discretamente, y mi hermana menor Isabel agachó la cabeza. Yo, con 38 años, doctor en física cuántica y director de investigación en uno de los laboratorios más prestigiosos de California, sentí cómo el comentario me atravesaba como un cuchillo afilado. El pavo de Acción de Gracias humeaba en el centro de la mesa, pero el ambiente se había enfriado de golpe. Mi madre, Elena Vázquez, siempre había sido así. Mordaz, crítica, especialmente conmigo. Durante toda mi vida había tenido que soportar sus constantes comparaciones con mi hermano Javier, el exitoso empresario de la familia. No importaba cuántos logros académicos acumulara, para ella nunca sería suficiente. La ciencia no daba dinero como los negocios de bienes raíces de mi hermano. «Mamá, por favor», intervino Isabel, siempre la mediadora de la familia. «Alejandro está a punto de publicar una investigación revolucionaria sobre física cuántica. ¿Sabías que su equipo está siendo considerado para...?» Mi madre la interrumpió con un gesto despectivo. «¿Y eso qué? Lleva 20 años encerrado en laboratorios y ¿qué ha conseguido? Ni casa propia tiene. Mientras tanto, Javier ya va por su tercer edificio de apartamentos». La humillación era un plato que mi madre servía con particular esmero en las reuniones familiares. La familia tóxica que me había tocado era experta en menospreciar cualquier logro que no se pudiera medir en propiedades o cuentas bancarias. «Mi trabajo no se trata de acumular propiedades, mamá», respondí intentando mantener la calma. «Se trata de expandir el conocimiento humano». Javier, quien a pesar de nuestras diferencias no era una mala persona, intentó cambiar de tema. ¿Sabían que Isabel está organizando un viaje a Europa el próximo verano? Pero mi madre no había terminado conmigo. Conocimiento humano. ¡Ja! ¿De qué sirve si no puedes darme nietos o al menos comprarte una casa decente? A tu edad, Einstein ya había revolucionado la física y era reconocido mundialmente. Apreté los puños bajo la mesa. Lo irónico era que mi investigación sobre entrelazamiento cuántico había avanzado más de lo que cualquiera en esa mesa podría comprender. Estábamos a semanas de anunciar un descubrimiento que cambiaría la comprensión fundamental de la materia. Algo que me había costado 15 años de trabajo meticuloso. Algo que, si mi intuición era correcta, podría ser considerado para el premio Nobel en un futuro no tan lejano. «Mamá, no todos medimos el éxito de la misma manera», dije finalmente, levantándome de la mesa. «Disculpen, necesito tomar aire». Salí al patio trasero de la casa familiar en San Diego, respirando profundamente el aire fresco de noviembre. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era una notificación de mi asistente, Sofía. «Profesor Morales, el comité sueco acaba de confirmar la fecha para el anuncio. Necesitamos ultimar detalles. ¿Podemos hablar mañana temprano?» Lo que mi familia no sabía, lo que nadie fuera de un pequeño círculo sabía, era que nuestro equipo había sido nominado al Premio Nobel de Física. Y según fuentes confiables, éramos los favoritos. La venganza más dulce no sería responder a los insultos de mi madre, sino dejar que la realidad hablara por sí misma. Mi padre se unió a mí en el patio unos minutos después. A diferencia de mi madre, él siempre había sido más reservado en sus juicios. «Tu madre no lo dice de mala manera, Alejandro. Simplemente no entiende tu mundo», dijo colocando una mano en mi hombro. «Yo tampoco lo entiendo del todo, pero sé que eres brillante. Siempre lo has sido». «Gracias, papá», respondí, aunque sabía que él también compartía algo de la visión materialista de mi madre. Después de todo, había construido su vida alrededor de una exitosa cadena de restaurantes, midiendo su valor en términos de expansión y ganancias. Cuando regresamos a la mesa, el tema había cambiado a las vacaciones navideñas. Isabel había tomado control de la conversación, hablando sobre sus planes para decorar su casa. Mi madre había vuelto a su estado normal, haciendo comentarios sobre la receta del relleno y ocasionalmente lanzando miradas de desaprobación hacia mi ropa, demasiado casual para su gusto. Javier contaba anécdotas sobre sus negociaciones para adquirir un nuevo terreno en la costa, captando toda la atención y admiración de mi madre. Observé a mi familia mientras comíamos el postre. Pensé en cuántas veces había intentado explicarles la belleza de mi trabajo,
la emoción de descubrir algo nuevo sobre el universo. ¿Cuántas veces había visto sus ojos vidriarse de aburrimiento o incomprensión? Para ellos, el éxito profesional tenía una única medida: el dinero. La física cuántica era un hobby extraño, no una carrera respetable. Cuando la cena terminó y nos despedimos, mi madre me abrazó con la rigidez habitual. «Deberías hablar con tu hermano», me susurró. «Quizás pueda darte trabajo en su empresa. Algo real, Alejandro. No esas teorías que nadie entiende». Sonreí cortésmente y le prometí pensarlo, sabiendo que nunca lo haría. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en Los Ángeles, reflexioné sobre el contraste entre mi vida profesional y familiar. En el laboratorio era respetado, incluso reverenciado. Mis colegas entendían la importancia de nuestro trabajo. En mi familia era el eterno decepcionante, el soñador que nunca había aterrizado en la realidad. Lo que no sabían era que en exactamente 3 semanas, esa realidad cambiaría para siempre. El comité del Premio Nobel haría su anuncio, y yo tendría que preparar un discurso de aceptación. Un discurso que, sin duda, mi madre vería en televisión, preguntándose cómo su hijo, el que no era Einstein, había llegado tan lejos. Al día siguiente, mientras conducía hacia el laboratorio, no podía dejar de pensar en la cena de acción de gracias. Las palabras hirientes de mi madre se repetían en mi cabeza como un eco interminable. Siempre había sido así, desde que era niño. Cuando otros padres exponían orgullosos los dibujos de sus hijos en el refrigerador, mi madre guardaba los míos en cajones. «¿De qué sirve ser bueno en ciencias si no puedes arreglar el coche como Javier?», solía decir. Llegué al laboratorio más temprano de lo habitual. El edificio de investigación avanzada del Instituto de Tecnología Cuántica de California era mi verdadero hogar. Aquí, rodeado de equipos de última generación y mentes brillantes, me sentía valorado. Sofía ya estaba en su escritorio cuando entré, como siempre eficiente y preparada. «Buenos días, profesor Morales», me saludó entregándome una taza de café. «¿Cómo estuvo la cena familiar?». «Como era de esperarse», respondí con una sonrisa resignada. «Mi madre sigue pensando que desperdicio mi vida». «Bueno, cuando se entere del premio Nobel seguramente cambiará de opinión», dijo Sofía con entusiasmo. Negué con la cabeza. «No estoy tan seguro. Probablemente diría que debería haber ganado en economía, algo útil». Sofía me miró con incredulidad. No podía comprender cómo un logro de tal magnitud podría ser menospreciado. Pero ella no conocía a Elena Vázquez. «El comité confirmó que el anuncio será el 10 de diciembre», continuó Sofía, mostrándome un correo electrónico en su tablet. «Necesitan que enviemos algunas fotografías tuyas y del equipo para el comunicado de prensa. También quieren saber si preferirías dar tu discurso en inglés o en español». «Inglés estará bien», respondí distraídamente, mientras revisaba los detalles del correo. Luego me detuve. «Espera, ¿ya es seguro que ganamos?». Sofía sonrió. «No oficialmente, pero el doctor Lindstrom del comité me llamó personalmente. Dijo que estuviéramos muy preparados para el anuncio. Es lo más cercano a una confirmación que podemos obtener». La noticia debería haberme llenado de alegría, pero en lugar de eso, sentí una extraña mezcla de emociones. El premio Nobel representaba la validación más alta en mi campo, el reconocimiento definitivo de que mi trabajo importaba. Sin embargo, una parte de mí se preguntaba si incluso esto sería suficiente para impresionar a mi familia tóxica. «¿Has pensado en cómo lo anunciarás a tu familia?», preguntó Sofía mientras caminábamos hacia el laboratorio principal. «Aún no», admití. «Una parte de mí quiere mantenerlo en secreto hasta el anuncio oficial, ver sus caras cuando lo descubran por las noticias». Sofía levantó una ceja. «¿Venganza científica?». «Justicia poética», corregí con una leve sonrisa. El resto del día transcurrió entre reuniones con el equipo de investigación y ajustes finales a nuestro artículo sobre entrelazamiento cuántico. Mi colega y amigo, el Dr. Wei Cheng, estaba especialmente animado. «Este descubrimiento cambiará todo, Alejandro», dijo mientras repasábamos los datos en la pantalla holográfica. «La teoría de campos cuánticos nunca volverá a ser la misma». «Si funciona», respondí, siempre cauteloso. «Ya ha funcionado», exclamó Wei. «Las pruebas son concluyentes. Es por eso que estamos a punto de ganar el premio Nobel. Deberías estar celebrando, no dudando. 15 años, Wei».
Suspiré. 15 años de trabajo, fracasos, noches sin dormir. Es difícil creer que finalmente lo logramos. Wei colocó una mano en mi hombro. Lo lograste, Alejandro. Esta fue tu visión desde el principio. Todos seguimos tu liderazgo. Sus palabras me conmovieron. En el laboratorio, nunca tuve que demostrar mi valor o justificar mi pasión por la ciencia. Aquí era reconocido no por lo que poseía, sino por mis ideas, mi dedicación y mi capacidad para resolver problemas que parecían imposibles. Esa noche, mientras trabajaba tarde en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era Isabel. «¿Cómo estás, hermano?», preguntó con genuina preocupación. «Mamá fue muy dura contigo ayer». «Estoy bien, Isa», respondí, sorprendido por su llamada. «Ya estoy acostumbrado». «No deberías estarlo», dijo con firmeza. «Lo que hace no está bien, y sé que papá tampoco lo aprueba, aunque no diga nada». Hubo un silencio momentáneo. Isabel siempre había sido la más empática de la familia, la única que parecía entender cuánto me dolían los comentarios despectivos de nuestra madre. «¿Sabes que tengo todas tus publicaciones científicas?», continuó. «No entiendo la mitad de lo que escribes, pero las colecciono. Estoy orgullosa de ti, Alejandro». Sus palabras me conmovieron más de lo que esperaba. «Gracias, Isa. Significa mucho para mí. Hay algo que quería decirte», dijo, bajando la voz como si temiera ser escuchada. «Javier te defendió después de que te fuiste. Le dijo a mamá que debería respetarte más, que lo que haces es importante aunque ella no lo entienda. Eso sí me sorprendió. Javier y yo nunca habíamos sido cercanos. Él siempre había sido el hijo dorado, el favorito indiscutible, mientras yo era el extraño de la familia. Nunca pensé que me defendería. Eso fue inesperado», comenté. «Te sorprendería», dijo Isabel. «Javier habla de ti con sus amigos. Les cuenta sobre su hermano el científico brillante. Creo que está orgulloso, a su manera». La conversación con Isabel me dejó pensativo. Quizás había juzgado mal a mi hermano, proyectando en él mi resentimiento hacia el favoritismo de mi madre. Tal vez la dinámica familiar era más compleja de lo que creía. Al día siguiente recibí un mensaje de texto de Javier. «Mamá exageró ayer. Tu trabajo es importante. ¿Café el sábado?». Miré el mensaje durante varios minutos, sin saber cómo responder. En todos nuestros años adultos, Javier nunca había sugerido que nos reuniéramos solos. Finalmente respondí, «Claro. ¿Te parece en el café de siempre a las 10? Su respuesta fue inmediata. «Perfecto. Hay algo importante que quiero discutir contigo». Esas palabras despertaron mi curiosidad. ¿Qué querría discutir Javier conmigo? Conociendo a mi madre, probablemente lo había enviado para convencerme de que abandonara la pérdida de tiempo de la física y me uniera al negocio familiar. O tal vez realmente quería reconectar, después de años de distanciamiento. El sábado llegó rápidamente. Me encontré con Javier en el café donde solíamos reunirnos de niños con nuestro padre. Él ya estaba allí cuando llegué, revisando su teléfono con esa expresión de concentración que siempre había tenido, incluso cuando éramos pequeños. «Alejandro», me saludó, levantándose para darme un abrazo breve pero sincero. «Gracias por venir. ¿Cómo podría rechazar una invitación tan misteriosa?», bromeé sentándome frente a él. Javier sonrió, pero noté cierta tensión en su rostro. «¿Recuerdas este lugar? Papá nos traía cada sábado». «Claro que sí. Tú siempre pedías chocolate caliente con doble crema, aunque mamá decía que te haría daño. Y tú siempre pedías café negro, tratando de parecer mayor», respondió riendo. Por un momento, fue como si los años de distanciamiento desaparecieran. Éramos solo dos hermanos recordando su infancia. «Alejandro», dijo Javier, tornándose serio, «sé que mamá ha sido injusta contigo toda la vida. Quiero que sepas que no comparto su visión». Me quedé en silencio, sorprendido por su franqueza. «La verdad es que siempre te he admirado», continuó. «Mientras yo seguía el camino seguro que mamá y papá trazaron para mí, tú tuviste el valor de seguir tu pasión». «Javier, no tienes que decir esto». «No, escucha», me interrumpió. «Lo que quiero decirte es que tengo problemas. Graves problemas financieros. El imperio inmobiliario del que mamá tanto presume está a punto de colapsar». La revelación me dejó atónito. Javier, el hijo exitoso, el empresario próspero, al borde de la ruina. ¿Qué pasó?, pregunté. «Tomé riesgos estúpidos». «Inversiones peligrosas», confesó, pasándose una mano por el cabello con frustración. «Quería impresionar a mamá, mostrarle que podía ser aún más exitoso, y ahora estoy a punto de perderlo todo».
La humillación que siempre había sentido ante mi familia parecía ahora insignificante comparada con lo que Javier estaba experimentando. Mi hermano, que siempre había parecido tenerlo todo bajo control, se estaba derrumbando frente a mí. ¿Mamá y papá lo saben?, pregunté. Javier negó con la cabeza. No puedo decírselos. Mamá, no lo entendería. Toda su vida ha girado en torno a mi éxito. Si descubre que he fracasado, ahora entendía por qué mi madre había sido especialmente dura conmigo en Acción de Gracias. No era solo su desdén habitual hacia mi carrera, era su manera de compensar la ansiedad que sentía por los problemas que sospechaba que Javier tenía. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, pregunté, sintiendo una extraña mezcla de compasión y vindicación. Javier levantó la mirada, sus ojos brillantes de humedad. Necesito un préstamo, Alejandro. Sé que no ganas tanto como yo, pero cualquier cosa ayudaría. Solo hasta que pueda estabilizar la situación. La petición de Javier me dejó desconcertado. Durante años, mi hermano había presumido de su éxito financiero, mientras yo era el pobre científico, y ahora me pedía dinero. Javier, no tengo grandes ahorros, le expliqué con calma. Mi salario de investigador es bueno, pero no comparable con lo que tú has manejado. Mi hermano asintió, visiblemente avergonzado. Lo entiendo. Fue estúpido pedírtelo. Es solo que estoy desesperado. Ver a Javier así, vulnerable y humillado, me hizo darme cuenta de que el éxito que tanto valoraba mi madre era más frágil de lo que aparentaba. Toda una vida de favoritismo, basada en métricas superficiales que podían desmoronarse en cuestión de meses. ¿Cuánto necesitas exactamente?, pregunté. Para salvar la empresa, aproximadamente $2 millones, respondió, mirando hacia su taza de café. Es una locura, lo sé. No deberías ni considerarlo. 2 millones. Una suma imposible para mí en circunstancias normales. Pero había algo que Javier no sabía. Hay algo que debo contarte, dije después de un largo silencio. Pero necesito tu absoluta discreción. Al menos por ahora. Javier me miró intrigado. Por supuesto. En 2 semanas, el comité del Premio Nobel anunciará los ganadores de este año, expliqué lentamente. Mi equipo y yo estamos prácticamente confirmados para el de física. Los ojos de Javier se agrandaron con asombro. ¿Premio Nobel? ¿Tú? ¿Es en serio?, asentí. El premio viene con aproximadamente $1 millón. No es suficiente para lo que necesitas, pero podría ayudarte a ganar tiempo. Alejandro, esto es increíble, tartamudeó Javier. Un premio Nobel en la familia. Mamá va a estar. Eso es lo que quiero discutir contigo, lo interrumpí. No quiero que nadie en la familia lo sepa hasta el anuncio oficial, especialmente mamá. ¿Por qué? Porque quiero que lo descubra como todos los demás viéndolo en las noticias, confesé. Quiero que se dé cuenta de lo equivocada que ha estado sobre mí todos estos años, sin tener la oportunidad de fingir que siempre creyó en mí. Javier me miró en silencio, procesando mis palabras. Es tu venganza, dijo finalmente. No te culpo. No es solo venganza, aclaré. Es justicia. Para el niño que fui, constantemente menospreciado y comparado contigo. Para el adolescente que lloraba en su habitación después de cada reunión familiar. Para el adulto que todavía tiene que escuchar cómo desprecian su pasión y su trabajo. Mi hermano extendió su mano sobre la mesa y apretó la mía. Te apoyaré en lo que decidas. Y sobre el dinero. No puedo aceptarlo. Este es tu momento de brillar, no de rescatarme. Piénsalo, insistí. El anuncio será pronto. Después podemos discutirlo con más calma. Nos despedimos con un abrazo más largo y sincero que el del saludo. Por primera vez en muchos años, sentí que había conectado realmente con mi hermano. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparativos. El laboratorio bullía de actividad mientras ultimábamos detalles para el gran anuncio. La tensión era palpable. Todos sabíamos que estábamos a punto de hacer historia. Una tarde, mientras revisaba datos en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era mi madre. Alejandro, dijo con ese tono autoritario que tan bien conocía. Necesito que vengas a cenar mañana. Tu padre y yo tenemos algo importante que discutir contigo. Mi corazón dio un vuelco. ¿Habría descubierto lo del premio Nobel? ¿O tal vez Javier le había contado sobre sus problemas financieros? ¿De qué se trata, mamá?, pregunté, intentando mantener la calma. No es algo para discutir por teléfono, respondió secamente. Solo asegúrate de estar aquí.
A las 7 en punto. La llamada terminó antes de que pudiera responder. Típico de ella. Siempre asumiendo que todos ajustaríamos nuestras agendas a sus demandas. Consideré brevemente inventar alguna excusa, pero la curiosidad pudo más que el resentimiento. Al día siguiente, llegué puntualmente a la casa familiar. La mesa estaba puesta con la vajilla de ocasiones especiales, lo que aumentó mi inquietud. Mi padre me recibió con un abrazo cálido, mientras mi madre se limitó a un beso distante en la mejilla. ¿Dónde están Javier e Isabel?, pregunté, notando su ausencia. Esta noche somos solo nosotros tres, respondió mi padre, guiándome hacia el comedor. Hay algo que queremos discutir específicamente contigo. Durante la cena, la conversación se mantuvo en temas superficiales. El clima, las noticias, algún chisme sobre los vecinos. Mi madre parecía inusualmente tensa, evitando el tema principal que nos había reunido allí. Finalmente, cuando sirvió el postre, se aclaró la garganta. Alejandro, tu padre y yo hemos estado hablando, comenzó. Estamos preocupados por tu futuro. Reprimí un suspiro. Aquí venía otra vez, el sermón sobre mis malas decisiones profesionales. Tienes casi 40 años, continuó, sin familia propia, viviendo en un apartamento alquilado, dedicado a un trabajo que, seamos honestos, no tiene perspectivas reales de crecimiento. Elena, interrumpió mi padre con tono conciliador. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga, Ricardo?, replicó ella, irritada. ¿Con eufemismos? Estamos hablando del futuro de nuestro hijo. Mi padre me miró con expresión de disculpa antes de continuar. Lo que tu madre quiere decir es que nos gustaría verte más. Establecido. Estoy perfectamente establecido, respondí, manteniendo la compostura. Mi carrera está en su mejor momento. Mi madre hizo un gesto despectivo con la mano. ¿Mejor momento? Alejandro, seamos realistas. La física teórica es un callejón sin salida. Incluso si publicara 100 artículos más, ¿qué cambiaría? Seguiría siendo un profesor con un salario mediocre. Sentí que la sangre me hervía en las venas, pero me contuve. Faltaba tan poco para el anuncio del premio Nobel. Solo tenía que aguantar un poco más. Lo que queremos proponerte, continuó mi padre, es que consideres unirte a la empresa familiar. Tu hermano podría usar tu ayuda, y nosotros podríamos asegurarte un futuro estable. Así que era esto. La propuesta no venía del todo como una sorpresa, pero el momento era irónicamente perfecto. Justo cuando estaba a punto de alcanzar la cima de mi carrera científica, me ofrecían abandonarla. ¿Javier está de acuerdo con esto?, pregunté, genuinamente curioso. Fue su idea, respondió mi madre con una sonrisa de satisfacción. Siempre ha admirado tu inteligencia. Dice que podrías aportar una perspectiva valiosa al negocio. La humillación que había sentido durante toda mi vida ante mi familia tóxica ahora daba paso a una sensación diferente. ¿Estaba Javier realmente intentando salvar su empresa usando mi nombre como garantía? ¿O era una estrategia para tenerme cerca cuando todo se derrumbara? Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente. ¿Qué hay que pensar?, insistió mi madre. Es la oportunidad de tu vida. Por fin podrías hacer algo que realmente importe. Esas palabras fueron como una bofetada. Toda mi vida dedicada a expandir las fronteras del conocimiento humano, a resolver misterios fundamentales del universo, y para mi madre, no importaba realmente. Mi trabajo actual importa, mamá, respondí con una calma que no sentía. Más de lo que puedes imaginar. Claro que sí, cariño, dijo con ese tono condescendiente que tanto odiaba. Tus ecuaciones y teorías son muy importantes. Para ti, pero en el mundo real, ¿qué diferencia hacen? Mi padre, notando la tensión creciente, intentó mediar. Lo que tu madre quiere decir es que la empresa familiar te ofrecería estabilidad y reconocimiento inmediato. Algo concreto. ¿Reconocimiento?, repetí. ¿Crees que no tengo reconocimiento en mi campo? No es lo mismo, insistió mi madre. Nadie fuera de tu pequeño círculo académico sabe quién eres. Con nosotros, podrías construir un legado real, algo que perdure. La ironía era casi dolorosa. En menos de 2 semanas, mi nombre estaría en todos los periódicos del mundo, en los informativos de televisión, en las portadas de las revistas científicas. El Premio Nobel de Física no era un pequeño reconocimiento académico, era el pináculo del éxito científico. Lo pensaré, repetí, poniéndome de pie. Ahora, si me disculpan,
Tengo trabajo que terminar. Mi madre me miró con decepción evidente. Siempre es lo mismo contigo, Alejandro. Siempre priorizando tus abstracciones sobre la familia. Respiré hondo, controlando la respuesta que pugnaba por salir de mi boca. Solo unas semanas más, me recordé. Solo unas semanas más y todo cambiaría. La semana siguiente pasó en un borrón de actividad. Mi equipo y yo estábamos finalizando los últimos preparativos para el gran anuncio. La tensión era palpable en el laboratorio. Todos sabíamos que estábamos a punto de hacer historia, pero nadie podía mencionarlo abiertamente fuera de nuestro círculo más íntimo. Mientras tanto, Javier me llamaba casi a diario. Su situación financiera empeoraba y la presión por parte de sus acreedores aumentaba. A pesar de nuestra recién encontrada cercanía, me preocupaba que estuviera más interesado en mi futuro premio que en reconectar conmigo. ¿Has pensado en la propuesta de papá y mamá?, me preguntó una tarde mientras hablábamos por teléfono. ¿Lo de unirme a la empresa familiar? Sí, lo he pensado, respondí evasivamente. Podría ser una buena solución para todos, insistió. Tú obtendrías estabilidad, y yo tendría un socio brillante. Javier, sabes que mi pasión está en la física, no en los bienes raíces. Hubo un silencio prolongado antes de que respondiera. Lo sé, y respeto eso. Solo que las cosas están realmente mal, Alejandro. Peor de lo que te conté. Su voz sonaba quebrada, casi desesperada. Por primera vez, me pregunté si mi hermano estaba al borde de algo más que una crisis financiera. ¿Qué tan mal?, pregunté, genuinamente preocupado. Podría ir a la cárcel, confesó en un susurro. Hice algunas manipulaciones contables para mantener a flote la empresa. Si sale a la luz. La revelación me dejó helado. Esto iba más allá de una simple bancarrota. Mi hermano había cruzado una línea peligrosa. Javier, necesitas un abogado, no un físico, respondí, intentando procesar la gravedad de la situación. Lo que necesito es dinero para tapar los agujeros antes de que alguien los descubra, dijo con desesperación. El premio Nobel llega con $1 millón, ¿verdad? Su pregunta directa me tomó desprevenido. ¿Estás sugiriendo que use el dinero del premio para encubrir un fraude? No lo veas así, se apresuró a aclarar. Es un préstamo. Te lo devolveré todo. Solo necesito tiempo. Sentí una mezcla de tristeza y decepción. El acercamiento reciente con mi hermano, que había parecido tan genuino, ahora se revelaba con un trasfondo de interés. Lo siento, Javier, pero no puedo hacer eso, dije finalmente. No puedes o no quieres, replicó, su tono volviéndose frío. Después de todos estos años siendo el favorito, ¿no puedes ayudar a tu hermano una vez? Esto no tiene nada que ver con quién fue el favorito, respondí, manteniendo la calma. Se trata de lo que es correcto. No puedo usar el dinero del premio para encubrir actividades ilegales. Siempre tan perfecto, ¿verdad, Alejandro?, dijo con amargura. El científico brillante, el hijo íntegro. Bueno, disfruta tu premio mientras yo pierdo todo. La llamada terminó abruptamente. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo cómo se desvanecía la esperanza de haber recuperado a mi hermano. Esa noche, mientras revisaba mi discurso de aceptación, recibí un mensaje de Isabel. Mamá y Javier están planeando algo. Ten cuidado. No proporcionaba más detalles, pero encendió todas mis alarmas. Al día siguiente, Sofía entró en mi oficina con expresión preocupada. Profesor Morales, hay una mujer que insiste en verlo. Dice que es su madre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Mi madre está aquí? ¿En el laboratorio? Sofía asintió. Está en la recepción. Parece, determinada. Nunca, en todos mis años como científico, mi madre había mostrado interés en visitar mi lugar de trabajo. Algo grave debía estar ocurriendo. Hazla pasar, dije, preparándome mentalmente para lo que vendría. Minutos después, Elena Vázquez entraba en mi oficina con la misma autoridad con la que siempre se había movido por la vida. Vestida impecablemente, con ese aire de superioridad que la caracterizaba, escaneó el espacio con ojos críticos. «Así que este es tu famoso laboratorio», comentó, observando los equipos y las pizarras llenas de ecuaciones. Esperaba algo más. Impresionante. Es uno de los laboratorios de física cuántica más avanzados del mundo, mamá. Respondí,
intentando no sonar defensivo. ¿Qué te trae por aquí? Ella se sentó sin esperar invitación. Javier me contó todo. Esas 4 palabras me helaron la sangre. ¿Qué exactamente le había contado Javier? ¿Sobre sus problemas financieros? ¿Sobre el premio Nobel? ¿Todo? Pregunté cautelosamente. Sobre el premio que vas a recibir, dijo, mirándome directamente a los ojos. El premio Nobel. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Por un lado, Javier no había revelado sus propios problemas legales. Por otro, había traicionado mi confianza revelándolo del premio antes del anuncio oficial. Debería habérmelo dicho tú mismo, continuó, su tono una mezcla de reproche y algo que nunca había escuchado antes. ¿Orgullo? Soy tu madre, Alejandro. Quería esperar al anuncio oficial, respondí manteniendo la calma, por precaución. Precaución, repitió con desdén. ¿O era porque querías disfrutar viendo mi sorpresa en televisión? ¿Una pequeña venganza por todas las veces que cuestioné tu carrera? Su perspicacia me sorprendió. Mi madre siempre había sido intuitiva, especialmente cuando se trataba de las dinámicas familiares. Tal vez un poco de ambas cosas, admití finalmente. Ella asintió, como si mi respuesta confirmara algo que ya sabía. Bueno, estoy aquí ahora, y estoy orgullosa de ti, hijo. Sus palabras, que había anhelado escuchar durante toda mi vida, ahora sonaban huecas. Llegaban demasiado tarde, motivadas no por un reconocimiento genuino de mi trabajo, sino por el prestigio externo que el premio Nobel confería. Gracias, respondí secamente. Tu padre y yo hemos estado pensando, continuó, como si no hubiera notado mi frialdad. Un premio Nobel en la familia cambia las cosas. Hay oportunidades que podríamos explorar juntos. ¿Oportunidades? Repetí, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi estómago. Empresariales, por supuesto. Tu nombre ahora tendrá un valor incalculable. Conferencias, libros, apariciones públicas. Podríamos gestionar todo eso desde la empresa familiar. Así que ahí estaba. No había venido a disculparse por años de menosprecio, ni a reconocer genuinamente mi éxito. Había venido a capitalizar mi logro, a incorporarlo a la narrativa familiar que siempre había privilegiado lo material sobre lo intelectual. No estoy interesado, mamá, dije con firmeza. Su expresión se endureció. Siempre tan obstinado. Igual que cuando eras niño. Javier dijo que reaccionarías así. ¿Javier está al tanto de esta propuesta? Fue su idea, respondió, sin rastro de vergüenza. Dijo que sería una excelente oportunidad para la empresa. Morales & Sons, hogar del premio Nobel. La humillación que había sentido tantas veces frente a mi familia dio paso a una ira fría y controlada. Todo había sido una estrategia. La repentina reconciliación con Javier, el interés de mis padres en mi carrera, incluso el orgullo de mi madre, todo motivado por interés propio. La respuesta es no, dije con una calma que no reflejaba mi turbulencia interior. El premio Nobel es un reconocimiento académico, no una herramienta de marketing. Mi madre se puso de pie, su rostro mostrando la irritación que siempre aparecía cuando no conseguía lo que quería. Piénsalo bien, Alejandro. Esta podría ser tu oportunidad de finalmente contribuir significativamente a la familia. He contribuido a la humanidad, mamá. Nuestro descubrimiento cambiará la forma en que entendemos el universo. Ella hizo un gesto despectivo con la mano. El universo. Siempre el universo. ¿Qué hay de las personas que tienes justo aquí, en la Tierra? ¿Tu familia? ¿Qué hay de ellos? Respondí, levantando levemente la voz. ¿Cuándo se ha preocupado esta familia por mí? Por lo que yo quería o necesitaba. Toda mi vida he sido el segundo mejor, el hijo decepcionante, el que nunca cumplió las expectativas familiares. Y ahora que logro algo que ni siquiera pueden comprender en su magnitud, quieren aprovecharlo. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Culpa? Era la primera vez que le hablaba así, dejando salir décadas de frustración contenida. No tienes derecho a hablarme de esa manera, dijo finalmente, recuperando su compostura. Todo lo que tu padre y yo hemos hecho ha sido por tu bien. No, mamá, ha sido por el bien de la imagen familiar, por el bien de Javier, por el bien de sus propias expectativas. Nunca por mi bien. Se hizo un silencio tenso en la oficina. A través de las paredes de cristal, podía ver a algunos de mis colegas lanzando miradas curiosas hacia nosotros. Tu hermano está en problemas, dijo mi madre finalmente,
cambiando de estrategia. Graves problemas financieros. Lo sé, respondí. Me lo contó. Pareció sorprendida por un momento. Entonces sabes que necesita ayuda. ¿Tu ayuda? ¿Mi ayuda o mi dinero? Pregunté directamente. Es lo mismo, respondió con impaciencia. El dinero del premio podría salvar la empresa familiar. ¿No te importa? Respiré hondo. Claro que me importa, Javier. Es mi hermano, pero no voy a usar el premio para encubrir malas decisiones empresariales o, peor aún, posibles fraudes. Mi madre palideció. ¿De qué estás hablando? Javier nunca haría algo ilegal. Pregúntale directamente, sugerí. O mejor aún, haz que un contador independiente revise los libros de la empresa. La vi dudar por primera vez. Era posible que realmente no supiera la gravedad de los problemas de Javier. O quizás estaba en negación, como lo había estado sobre tantas cosas en nuestra dinámica familiar. Escucha, Alejandro, dijo, su tono suavizándose. Sé que no siempre he sido la madre más comprensiva con tus intereses, pero sigo siendo tu madre. Y esta familia necesita unirse ahora. Lo siento, mamá, pero mi respuesta sigue siendo no. No puedo y no voy a usar el premio Nobel para solucionar los problemas de Javier. Se puso de pie, alisando su impecable traje. Ya veo. Cuando finalmente podrías hacer algo útil por tu familia, eliges no hacerlo. ¡Qué decepción! Sus palabras, que antes me habrían devastado, ahora apenas me afectaban. Había llegado a un punto en mi vida donde la validación que necesitaba ya no venía de Elena Vázquez. Te acompaño a la salida, dije poniéndome de pie. No es necesario, respondió fríamente. Puedo encontrar la salida sola, como siempre. La vi alejarse por el pasillo, su postura rígida y orgullosa como siempre. A pesar de todo, sentí una punzada de tristeza. Había esperado que, tal vez, el premio Nobel fuera la oportunidad para una verdadera reconciliación. Pero ahora veía que algunos patrones familiares estaban demasiado arraigados para cambiar. Sofía entró a mi oficina después de que mi madre se marchara. ¿Está todo bien, profesor?, preguntó con preocupación. Todo está bien, respondí, volviendo a mis papeles. Solo asuntos familiares. El día del anuncio se acercaba rápidamente. La tensión en el laboratorio era palpable. Todos sabíamos lo que se venía, pero manteníamos el secreto con religiosa disciplina. La noche anterior al gran día, recibí una llamada inesperada. Era Isabel. Alejandro, dijo, su voz sonando urgente. Necesito verte. Ahora. ¿Qué sucede, Isa?, pregunté, alarmado por su tono. No puedo decírtelo por teléfono. ¿Podemos vernos en el café cerca de tu apartamento? ¿En media hora? Claro, allí estaré. Cuando llegué al café, Isabel ya estaba sentada en una mesa al fondo, mirando nerviosamente a su alrededor. Nunca la había visto tan alterada. ¿Qué pasa, Isa?, pregunté, sentándome frente a ella. Javier está planeando algo, dijo en voz baja, como temiendo ser escuchada. ¿Algo malo? ¿A qué te refieres? Después de que mamá volvió de verte, tuvo una discusión terrible con Javier. Nunca los había visto así, explicó. Escuché cosas preocupantes. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué cosas exactamente? Javier dijo que si no ibas a ayudar voluntariamente, encontraría otra manera. Mencionó algo sobre asegurarse de que el dinero se quede en la familia. Isabel hizo una pausa, visiblemente incómoda. Y luego dijo que sabía cosas sobre ti, sobre tu investigación, cosas que podrían complicar el premio. Mi mente comenzó a correr. ¿Qué podría saber Javier sobre mi investigación? Había sido extremadamente cuidadoso con nuestra metodología y resultados. ¿Mencionó algo específico?, pregunté. Isabel negó con la cabeza. No, pero después llamó a alguien. Alguien que trabaja contigo, creo. Un tal Dr. Wei. Wei Chen, mi colega y amigo más cercano en el laboratorio. Uno de los pocos que conocía todos los detalles de nuestra investigación. ¿Estás segura de que dijo Wei?, insistí, sintiendo cómo la ansiedad crecía en mi pecho. Completamente segura, confirmó Isabel. Alejandro, tengo miedo. Nunca había visto a Javier así. Está desesperado. Agradecí a Isabel por la advertencia y me dirigí inmediatamente al laboratorio. Eran casi las 10 de la noche, pero sabía que Wei solía trabajar hasta tarde. Efectivamente lo encontré en su oficina, revisando algunos datos en su computadora. Wei, dije, entrando sin anunciarme. ¿Has hablado con mi hermano recientemente? Pareció sobresaltarse con mi repentina aparición. Alejandro, me asustaste, dijo.
cerrando rápidamente su laptop. ¿Tu hermano? No, no he hablado con él. Algo en su comportamiento me pareció extraño. Wei nunca había sido bueno mintiendo. Su lenguaje corporal lo delataba. Wei, esto es importante, insistí. Tengo razones para creer que Javier está intentando obtener información sobre nuestra investigación, posiblemente para comprometer el premio. Wei desvió la mirada, claramente incómodo. No sé de qué estás hablando, Alejandro. Nadie ha contactado conmigo. Entonces, ¿por qué cerraste tu laptop tan rápido cuando entré? Estaba trabajando en algo personal, respondió, evitando mi mirada. Sentí como la confianza que había depositado en Wei durante años comenzaba a tambalearse. Muéstrame en qué estabas trabajando, exigí. Alejandro, esto es ridículo. Somos colegas, amigos. ¿No confías en mí? Quiero confiar en ti, Wei. Dame una razón para hacerlo. Nos miramos fijamente durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, Wei suspiró profundamente y abrió su laptop. Tu hermano me contactó hace 3 días, confesó, mostrándome un intercambio de correos electrónicos. Me ofreció mucho dinero por cierta información. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué tipo de información? Quería saber si había alguna inconsistencia en nuestra metodología, algún dato que pudiéramos saber. Manipulado, explicó Wei, claramente avergonzado. Dijo que podría hacer que el comité reconsiderara el premio si presentaba pruebas de irregularidades. La magnitud de la traición de Javier me dejó sin palabras. No solo estaba intentando manipularme emocionalmente, estaba dispuesto a sabotear activamente el logro más importante de mi vida. ¿Y qué le dijiste?, pregunté, temiendo la respuesta. Wei me miró directamente a los ojos. Le dije que se fuera al diablo, respondió con firmeza. Alejandro, he trabajado contigo durante años. Sé la integridad con la que conduces tu investigación. Jamás traicionaría eso. El alivio que sentí fue inmenso. ¿Por qué no me lo contaste de inmediato? Porque no quería distraerte justo antes del anuncio, explicó. Y honestamente, me daba vergüenza que alguien hubiera intentado sobornarme. Coloqué una mano en su hombro. Gracias por tu lealtad, Wei. Significa mucho para mí. Tu hermano también me pidió acceso a los servidores del laboratorio, añadió Wei. Dijo que quería verificar algunos cálculos por sí mismo. Eso encendió todas mis alarmas. Si Javier obtenía acceso a nuestros servidores, podría manipular datos, crear inconsistencias artificiales, sembrar dudas sobre la validez de nuestra investigación. Necesitamos reforzar la seguridad de inmediato, dije, sacando mi teléfono para llamar al equipo de IT del laboratorio. Wei asintió. Ya me encargué de eso. Cambié todas las contraseñas y activé autenticación de 2 factores en todos los sistemas. Nadie puede acceder sin que lo sepamos. Pasamos las siguientes horas verificando la seguridad de nuestros sistemas y revisando cada aspecto de nuestra investigación para asegurarnos de que todo estuviera intacto. Cuando finalmente terminamos, era casi el amanecer. Deberías ir a casa y descansar, sugirió Wei. Mañana es el gran día. No creo que pueda dormir, admití. No después de todo esto. Tu hermano no puede hacer nada para detener lo inevitable, Alejandro, dijo Wei con convicción. El trabajo que hemos hecho es sólido. El mundo lo reconocerá mañana. Asentí, agradecido por su apoyo. Gracias, Wei, por todo. Mientras conducía de regreso a mi apartamento en el amanecer de lo que sería el día más importante de mi carrera, mi teléfono sonó. Era Javier. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice. ¿Qué quieres, Javier?, pregunté sin preámbulos. Necesitamos hablar, dijo, su voz sonando extrañamente calmada. En persona, antes del anuncio. No creo que sea buena idea, respondí. Por favor, Alejandro, insistió. Es importante. Te prometo que no intentaré convencerte de nada. Solo quiero hablar. Contra mi mejor juicio, accedí a verlo en un café cercano al laboratorio, a media mañana. El anuncio del premio Nobel estaba programado para las 2 de la tarde, hora local. Cuando llegué al café, Javier ya estaba allí, con una expresión que nunca le había visto antes. Derrota. Gracias por venir, dijo mientras me sentaba frente a él. ¿De qué querías hablar?, pregunté, yendo directo al grano. Javier suspiró profundamente. Quiero disculparme, dijo sorprendiéndome. Lo que intenté hacer, contactar a tu colega, buscar formas de comprometer tu investigación, fue despreciable. No esperaba una disculpa tan directa. ¿Qué cambió?,
Pregunté aún cauteloso. Isabel me confrontó, explicó. Me dijo que me estaba convirtiendo en un monstruo, que estaba traicionando a mi propio hermano por dinero. Y tenía razón. Javier parecía genuinamente arrepentido, pero después de todo lo ocurrido, me costaba confiar en él. ¿Y mamá?, pregunté. ¿Ella sabe lo que intentaste hacer? No, respondió negando con la cabeza. Ella sigue pensando que podemos convencerte de compartir el premio con la familia. No sabe hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Nos quedamos en silencio por un momento. Dos hermanos que habían tomado caminos muy diferentes en la vida, enfrentando una crisis que amenazaba con destruir cualquier posibilidad de reconciliación. Estoy arruinado, Alejandro, continuó finalmente. La empresa no tiene salvación. He aceptado que iré a la quiebra, y posiblemente enfrente cargos criminales por algunas de mis decisiones. Lo siento, dije, y lo decía en serio. A pesar de todo, no deseaba ver a mi hermano sufrir. No lo sientas, respondió con una sonrisa triste. Me lo merezco. He sido arrogante, imprudente y últimamente deshonesto. Tiempo de enfrentar las consecuencias. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Confesaré todo a las autoridades, dijo, sorprendiéndome nuevamente. Colaboraré plenamente. Tal vez eso reduzca mi sentencia. ¿Sentencia? Javier, ¿realmente crees que irás a prisión? Asintió gravemente. Es probable. Hice cosas que no debía, Alejandro. Falsifiqué documentos, manipulé estados financieros, todo para mantener la fachada del éxito que mamá tanto valoraba. Sentí una profunda tristeza al darme cuenta de que ambos habíamos sido víctimas, a nuestra manera, de las expectativas tóxicas de nuestra madre. Yo, siendo constantemente menospreciado. Javier, presionado a mantener una imagen de éxito a cualquier costo. Quizás podría ayudarte a conseguir un buen abogado, ofrecí. Javier negó con la cabeza. No merezco tu ayuda, no después de lo que intenté hacerte. Solo quería que supieras que me arrepiento y que estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado, aunque no siempre lo demostré. Sus palabras parecían sinceras, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba viendo al verdadero Javier, no la fachada que nuestra madre había ayudado a construir. El anuncio es hoy, dije. A las 2. Lo sé, respondió con una sonrisa genuina. Estaré viéndolo, desde donde sea que esté. Mi hermano, el premio Nobel. Cuando regresé al laboratorio después de mi encuentro con Javier, el ambiente era eléctrico. Todo el equipo estaba reunido en la sala de conferencias principal, donde veríamos juntos la transmisión en vivo desde Estocolmo. Sofía me recibió con una sonrisa nerviosa. Todo está listo, profesor. El Departamento de Comunicaciones ha preparado un comunicado de prensa para enviar inmediatamente después del anuncio oficial. Gracias, Sofía, respondí, intentando mantener la calma a pesar de la tormenta de emociones que sentía. Mi teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de Isabel, preguntándome si había hablado con Javier y cómo había ido todo. Le respondí brevemente, asegurándole que la situación estaba bajo control, al menos por ahora. A medida que se acercaba la hora del anuncio, la tensión en la sala aumentaba. Wei se sentó a mi lado, igual de nervioso pero confiado. Hemos hecho un buen trabajo, Alejandro, dijo en voz baja. Pase lo que pase hoy, nadie puede quitarnos eso. Asentí, agradecido por su apoyo constante a lo largo de los años. Wei había sido más que un colega. Había sido un verdadero amigo, alguien que entendía la importancia de nuestro trabajo cuando mi propia familia lo despreciaba. A las 1:55 p.m. mi teléfono sonó. Era mi madre. ¿Dónde estás?, preguntó sin saludar. En el laboratorio, respondí. El anuncio es en 5 minutos. Tu padre y yo estamos viendo la transmisión en casa, dijo. Javier vendrá a verla con nosotros. Eso me sorprendió. Después de nuestra conversación, había asumido que Javier estaría ocupado enfrentando sus propios problemas legales. Bien, fue todo lo que pude decir. Alejandro, continuó mi madre, su voz sonando inusualmente vacilante. Quiero que sepas que, independientemente de lo que pase hoy, eres mi hijo y te quiero. Sus palabras me dejaron momentáneamente sin habla. En toda mi vida adulta, nunca había escuchado a mi madre expresar su amor de manera tan directa. Gracias, mamá, respondí finalmente. Tengo que irme. La transmisión está por comenzar. Colgué justo cuando la pantalla grande de la sala mostraba el inicio de la ceremonia en Estocolmo. El secretario del Comité Nobel apareció, solemne y formal,
listo para anunciar los ganadores del año. Mientras escuchábamos la introducción, recordé el largo camino que me había llevado hasta este momento. Las noches interminables estudiando en la universidad, los años de investigación con resultados mixtos, los momentos de duda y desesperación cuando parecía que nunca lograríamos un avance significativo. Y a lo largo de todo ese camino, la voz constante de mi madre, recordándome que estaba perdiendo el tiempo con teorías que a nadie le importan. Y ahora, dijo el secretario en la pantalla, tengo el honor de anunciar que el Premio Nobel de Física de este año se otorga a... La sala entera contuvo la respiración. El profesor Alejandro Morales y su equipo del Instituto de Tecnología Cuántica de California por su revolucionario trabajo en entrelazamiento cuántico y sus implicaciones para la comprensión fundamental de la materia. La sala estalló en aplausos y gritos de júbilo. Wei me abrazó con fuerza. Sofía lloraba de emoción y mis otros colegas se turnaban para felicitarme. Pero yo me sentía extrañamente desconectado, como si estuviera observando la escena desde fuera. Mi teléfono comenzó a sonar incesantemente. Periodistas, colegas de otras instituciones, antiguos compañeros de universidad. Y por supuesto mi familia. La primera llamada que contesté fue la de Isabel. «Lo hiciste, Alejandro. Lo sabía. Estoy tan orgullosa de ti», exclamó, su voz quebrada por la emoción. «Gracias, Isa», respondí, sintiéndome finalmente algo más anclado en el momento. «¿Cómo están, mamá y papá?» «Mamá está llorando», dijo, sorprendiéndome nuevamente. Nunca la había visto así. Papá está abrumado. No deja de decir, mi hijo ganó el premio Nobel. ¿Y Javier?», pregunté. Hubo un silencio momentáneo. «No está aquí», respondió finalmente. Dijo que tenía algo importante que hacer, pero que nos vería más tarde. Eso me preocupó. Después de nuestra conversación de esa mañana, temía que Javier pudiera hacer algo drástico. Las siguientes horas fueron un torbellino de entrevistas, felicitaciones y planificación para el viaje a Estocolmo, donde recibiría formalmente el premio. A media tarde, cuando finalmente tuve un momento de respiro en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. «Profesor Morales», dijo una voz grave al otro lado de la línea. «Soy el detective Ramírez, de la policía de San Diego. Estoy llamando respecto a su hermano, Javier Morales». Mi corazón dio un vuelco. «¿Qué sucede con mi hermano?», pregunté, temiendo lo peor. «Se presentó voluntariamente esta mañana», explicó el detective. «Ha confesado varias irregularidades financieras relacionadas con su empresa. Pidió específicamente que le informáramos a usted». Cerré los ojos, procesando la información. Javier realmente había cumplido su palabra. «¿Está detenido?», pregunté. «En este momento está cooperando con nuestra investigación», respondió el detective. Dada su colaboración voluntaria, el juez ha decidido permitirle permanecer en libertad bajo fianza hasta que se formalicen los cargos. «Entiendo», dije. «¿Puedo hablar con él?». «En este momento está en interrogatorio, pero dejó esto para usted», dijo el detective. «Es una carta. Puedo enviársela por correo electrónico si me proporciona su dirección». Le di mi correo y minutos después recibí la carta de Javier. Era breve pero impactante. «Querido Alejandro, para cuando leas esto, ya habré confesado mis crímenes a las autoridades. Es lo correcto, aunque signifique perderlo todo, incluyendo el respeto de mamá, lo único que siempre me importó mantener. Vi el anuncio del premio Nobel. No puedo expresar lo orgulloso que estoy de ti. Siempre fuiste el verdaderamente brillante de la familia, pero estaba demasiado cegado por mi propio ego para reconocerlo. Lo que intenté hacerte fue imperdonable. Espero que algún día puedas encontrar en tu corazón la capacidad de perdonarme, aunque no lo merezca. Te deseo todo el éxito y la felicidad del mundo. Disfruta de este momento que tanto mereces. Tu hermano, que finalmente entendió lo que realmente importa, Javier». La carta me dejó con un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado, sentí una profunda compasión por mi hermano. Ambos habíamos sido moldeados, para bien o para mal, por las expectativas de nuestra madre. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi apartamento, encontré a mis padres esperando en la puerta. Mi madre tenía los ojos hinchados de tanto llorar, y mi padre parecía haber envejecido años en un solo día. «Alejandro», dijo mi madre,
avanzando hacia mí con los brazos abiertos. Mi hijo, mi brillante hijo. El abrazo que me dio fue diferente a cualquier otro que recordara. No era el abrazo rígido y formal de siempre, sino uno genuino, lleno de emoción contenida. «Estamos tan orgullosos de ti», dijo mi padre, uniéndose al abrazo. «Siempre lo hemos estado, aunque no siempre supimos cómo demostrarlo». Los invité a pasar, y sentados en mi modesta sala de estar, finalmente tuvimos la conversación que debimos haber tenido años atrás. «Sabemos lo de Javier», dijo mi madre, su voz quebrada. «Nos llamó antes de entregarse». «Lo siento», respondí genuinamente. «Sé cuánto significa Javier para ti». Mi madre negó con la cabeza. «He cometido tantos errores, Alejandro. Puse tanta presión sobre Javier para que fuera exitoso, que lo empujé a tomar decisiones terribles. Y a ti te hice sentir menos valioso porque no entendía tu mundo». Verla así, vulnerable y arrepentida, era algo completamente nuevo para mí. «Nunca es tarde para cambiar, mamá», dije suavemente. «Cuando escuché tu nombre en la ceremonia del Nobel», continuó, «sentí tanto orgullo, pero también tanta vergüenza. Vergüenza por todas las veces que te menosprecié, que cuestioné tus decisiones, que te comparé injustamente con tu hermano. Tu madre y yo hemos estado reflexionando mucho», intervino mi padre, «sobre cómo criamos a nuestros hijos, sobre los valores que les inculcamos. Quizás nos equivocamos en muchas cosas». «Todos cometemos errores», respondí. «Lo importante es reconocerlos y aprender de ellos». «¿Podrás perdonarme algún día?», preguntó mi madre, tomando mis manos entre las suyas. «¿Podrás perdonar a una madre que estaba demasiado ciega para ver el tesoro que tenía frente a ella?». La miré a los ojos, esos ojos que tantas veces me habían mirado con decepción y ahora brillaban con arrepentimiento sincero. «Ya lo he hecho, mamá», respondí, «pero más importante que mi perdón es que aprendamos a construir una relación diferente a partir de ahora». Esa noche, mientras mis padres dormían en la habitación de invitados de mi apartamento, reflexioné sobre el extraordinario giro que había dado mi vida en tan solo unos días. El premio Nobel, la confesión de Javier, la transformación en la actitud de mi madre. Era casi demasiado para procesar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Isabel. «¿Estás bien? ¿Cómo fue todo con mamá y papá?». Le respondí brevemente, asegurándole que las cosas habían ido sorprendentemente bien y que hablaríamos más mañana. Luego me acerqué a la ventana de mi estudio, observando las luces de Los Ángeles extenderse hasta el horizonte. Pensé en todas las personas que, como yo, perseguían sueños que otros no entendían o valoraban. Pensé en cuántas veces había dudado de mí mismo, influenciado por las críticas constantes de mi madre. Y sin embargo, aquí estaba, un premio Nobel de Física. Una validación tan contundente de mi trabajo y mi pasión que ni siquiera mi madre había podido ignorarla. «Deja de soñar. No eres ningún Einstein», había dicho ella en acción de gracias. Qué equivocada estaba. No necesitaba ser Einstein. Solo necesitaba ser Alejandro Morales, con toda mi dedicación, mi curiosidad y mi perseverancia. Y eso, finalmente, había sido más que suficiente. 3 meses después, me encontraba en el majestuoso salón de ceremonias de Estocolmo, vestido con un frac impecable, escuchando cómo el rey de Suecia pronunciaba mi nombre. El medallón del premio Nobel pesaba en mis manos, tangible y real, un símbolo de décadas de trabajo, sacrificio y perseverancia. En la primera fila, mi familia observaba con orgullo. Mi madre, con lágrimas silenciosas recorriendo sus mejillas. Mi padre, erguido y solemne, pero con una sonrisa imposible de contener. Isabel, aplaudiendo con entusiasmo sin preocuparse por el decoro. Y sorprendentemente, Javier, con permiso especial del juez para asistir a la ceremonia mientras su caso avanzaba en los tribunales. Los meses transcurridos desde el anuncio habían traído cambios profundos a nuestra dinámica familiar. Mi madre, en un giro que nadie hubiera anticipado, se había convertido en mi más ferviente defensora. Hablaba de mi trabajo con un orgullo desbordante, aunque seguía sin entender completamente los principios de física cuántica que habían llevado a este reconocimiento. «Podemos resolver esto», me había dicho una tarde, mientras revisaba libros de física básica en la biblioteca pública. «Si mi hijo puede entender cómo funciona el universo, yo puedo al menos entender los fundamentos de su trabajo».
Javier, por su parte, enfrentaba las consecuencias de sus acciones con una dignidad que me sorprendió. Había declarado bancarrota, perdido su mansión y sus autos de lujo, y ahora vivía en un modesto apartamento mientras cooperaba con la fiscalía. Su abogado estaba negociando un acuerdo que podría evitarle la prisión a cambio de restitución completa y servicio comunitario. Es liberador en cierto modo. Me había confesado durante una de nuestras cada vez más frecuentes conversaciones. Ya no tengo que pretender ser alguien que no soy. Ya no tengo que impresionar a nadie. Mi discurso de aceptación del Nobel comenzaba en unos minutos. Lo había escrito y reescrito decenas de veces, buscando las palabras perfectas para expresar lo que este momento significaba para mí. No solo como científico, sino como persona. Mientras esperaba mi turno, recordé todas las veces que mi madre había dicho aquellas palabras dolorosas. Deja de soñar. No eres ningún Einstein. Ahora, esa frase que tanto me había herido se había convertido en el motor de mi discurso. Cuando finalmente me puse de pie frente al micrófono, con las cámaras transmitiendo el momento a millones de personas en todo el mundo, respiré hondo y comencé. Cuando era niño, mi madre solía decirme, deja de soñar, no eres ningún Einstein. Tenía razón, no soy Einstein, soy Alejandro Morales, y mi camino en la ciencia ha sido único, como lo es el de cada investigador que se atreve a cuestionar lo establecido y buscar respuestas donde otros no las han buscado. Vi a mi madre cubrir su boca con la mano, conmovida por la mención de sus propias palabras, ahora transformadas en algo positivo. La ciencia no avanza solo por genios excepcionales como Einstein, sino también por personas comunes con una pasión extraordinaria, dispuestas a dedicar sus vidas a resolver preguntas que parecen imposibles. Nuestro trabajo sobre el entrelazamiento cuántico comenzó hace 15 años como una pregunta simple. ¿Y si lo que creemos saber sobre la estructura fundamental de la materia no es toda la historia? Continué explicando, en términos accesibles, cómo nuestro descubrimiento había abierto nuevas puertas para la comprensión del universo, cómo podría transformar las comunicaciones, la computación y eventualmente nuestra comprensión de la realidad misma. Pero hoy no quiero hablar solo de física, dije, apartándome del guión preparado. Quiero hablar del valor de perseguir aquello que amamos, incluso cuando el mundo, o incluso nuestra propia familia, no entiende ese amor. Vi a Javier enderezarse en su asiento, escuchando atentamente. Muchas veces en mi vida me cuestionaron por dedicarme a algo tan abstracto como la física teórica. ¿De qué sirve?, me preguntaban. ¿Cómo puedes medir su valor? Lo que no entendían es que el valor del conocimiento no siempre se puede medir en términos prácticos inmediatos. A veces, su valor reside en expandir nuestra comprensión del universo, en hacernos preguntas más profundas, en cambiar fundamentalmente cómo vemos la realidad. Hice una pausa, mirando directamente a mi familia. Estoy inmensamente agradecido por este reconocimiento, pero más agradecido aún por todos aquellos que creyeron en mí y en nuestro trabajo cuando era solo una idea, cuando parecía imposible, mi equipo, mis colegas y aquellos miembros de mi familia que me apoyaron a su manera. Mi madre lloraba abiertamente ahora, sosteniendo la mano de mi padre. Este premio no es solo mío, es de todos los que se atreven a soñar, a cuestionar, a investigar lo desconocido, de todos los que perseveran cuando otros les dicen que están perdiendo el tiempo, de todos los niños a quienes les dicen que no son Einstein, pero que siguen soñando de todas formas. Terminé mi discurso con un agradecimiento formal al Comité Nobel y a mis colaboradores. Cuando bajé del escenario, el aplauso fue ensordecedor, pero lo único que podía ver eran las caras de mi familia, transformadas por el orgullo y la emoción. Después de la ceremonia, durante la cena de gala, mi madre se acercó a mi mesa. ¿Puedo hablar contigo un momento?, preguntó con una timidez que nunca le había visto. La seguí a un rincón tranquilo del salón, lejos del bullicio de la celebración. Tu discurso, comenzó, su voz temblorosa, cuando mencionaste lo que solía decirte. Mamá, no lo dije para avergonzarte, la interrumpí suavemente. Lo sé, respondió. Y eso es lo que lo hace más doloroso. La manera en que transformaste algo tan hiriente en algo inspirador. Eso demuestra quién eres realmente, Alejandro. Sacó de su bolso un pequeño objeto envuelto en papel de seda. Quería darte esto, dijo entregándomelo. Lo encontré entre mis cosas hace unas semanas. Desenvolví el paquete cuidadosamente. Era un dibujo infantil, desgastado por el tiempo.
un niño pequeño con una bata de laboratorio, rodeado de estrellas y planetas. En la parte inferior, con letra de niño, decía: «Cuando sea grande, voy a descubrir los secretos del universo». «Lo dibujaste cuando tenías 8 años», explicó mi madre. «Siempre lo guardé, aunque nunca te lo dije». La miré sorprendido. «¿Lo guardaste todos estos años?», asintió, con lágrimas en los ojos. «Siempre supe que eras especial, Alejandro. Solo que tenía miedo de que el mundo te lastimara por ser diferente, por soñar con cosas que parecían imposibles. Pensé que empujándote hacia algo más convencional te estaba protegiendo». «Mamá», comencé, sin saber qué decir. «Estaba equivocada», continuó, «tan equivocada, y lo lamento profundamente. No solo por las palabras hirientes, sino por todos los años en que no te apoyé como merecías». La abracé entonces, allí en medio de la fastuosa celebración del premio Nobel, sintiendo cómo décadas de dolor y resentimiento comenzaban a disolverse. «Te quiero, hijo», susurró. «Siempre te he querido, aunque no supiera cómo demostrarlo». «Yo también te quiero, mamá», respondí, sorprendiéndome a mí mismo por lo mucho que lo sentía. Cuando regresamos a la mesa, encontramos a Javier conversando animadamente con Wei sobre física básica, genuinamente interesado en entender mejor mi trabajo. Isabel había entablado amistad con Sofía, intercambiando historias sobre cómo era crecer conmigo como hermano. «¿Todo bien?», preguntó mi padre cuando nos sentamos. «Mejor que nunca», respondí. Y por primera vez en mucho tiempo, era completamente cierto. Un año después del premio Nobel, mi vida había cambiado en formas que nunca hubiera imaginado. El laboratorio había crecido significativamente, con financiamiento abundante y solicitudes de colaboración de las instituciones más prestigiosas del mundo. Habíamos expandido nuestra investigación en direcciones nuevas y emocionantes, construyendo sobre nuestro descubrimiento inicial. Pero los cambios más profundos habían ocurrido en mi familia. Javier, después de un acuerdo con la fiscalía, evitó la prisión, pero debía cumplir 1000 horas de servicio comunitario y seguía un estricto programa de restitución financiera. Había encontrado un propósito inesperado enseñando matemáticas básicas y finanzas personales a jóvenes de comunidades desfavorecidas. «Nunca pensé que enseñar podría ser tan gratificante», me confesó durante una de nuestras cenas semanales. «Ver cómo estos chicos entienden conceptos que pueden cambiar sus vidas. Es casi tan emocionante como cerrar un gran negocio inmobiliario». Mi madre, por su parte, había formado un grupo de apoyo para padres de niños diferentes, niños con intereses intelectuales inusuales, pasiones no convencionales o talentos específicos que a menudo eran incomprendidos. «Quiero ayudar a otros padres a no cometer los mismos errores que yo», explicaba, «a celebrar lo que hace a sus hijos únicos, en lugar de intentar cambiarlos». Isabel se había convertido en mi representante no oficial, manejando con habilidad las innumerables solicitudes de entrevistas, charlas y apariciones públicas que llegaban diariamente. Su capacidad para filtrar lo importante de lo trivial resultó ser invaluable. Y mi padre, siempre el más silencioso de la familia, había encontrado una nueva pasión: la divulgación científica. Leía vorazmente libros de física para principiantes y luego discutía conmigo los conceptos, genuinamente fascinado por el universo que su hijo estudiaba. En cuanto a mí, había aprendido que la validación externa, incluso algo tan prestigioso como un premio Nobel, no era lo que realmente importaba. Lo verdaderamente valioso era la pasión por lo que hacía, la satisfacción de expandir el conocimiento humano y ahora, la reconciliación con mi familia. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, recibí una llamada inesperada. Era el director de una escuela secundaria pública en un barrio desfavorecido de Los Ángeles. «Profesor Morales», dijo con entusiasmo, «nos preguntábamos si consideraría dar una charla a nuestros estudiantes. Muchos de ellos provienen de entornos difíciles, y creemos que su historia podría inspirarlos enormemente». Acepté sin dudar. 2 semanas después, me encontraba frente a un auditorio lleno de adolescentes, muchos de ellos latinos como yo, con sueños que quizás parecían imposibles dado su contexto socioeconómico. «Me han presentado como el ganador del premio Nobel», comencé. «Pero quiero hablarles como Alejandro, el hijo de inmigrantes que creció escuchando que sus sueños eran demasiado grandes, demasiado improbables. Les conté sobre mi infancia, sobre las dificultades, sobre las dudas,
sobre los momentos en que casi me rendí. Les hablé de mi madre diciéndome que no era Einstein, y cómo esas palabras, aunque dolorosas, se convirtieron en un motor para mi determinación. Durante la sesión de preguntas, una joven de unos 16 años levantó la mano tímidamente. «Profesor, mi familia no entiende por qué quiero estudiar astronomía», dijo. «Dicen que es inútil, que debería elegir algo práctico. ¿Cómo les hago entender?». Su pregunta me transportó instantáneamente a mi propia adolescencia, a las innumerables cenas familiares donde mi pasión era desestimada como un capricho infantil. «A veces», respondí con cuidado, «no puedes hacer que entiendan, al menos no de inmediato. Lo que puedes hacer es seguir tu pasión con tal dedicación y excelencia que eventualmente los resultados hablarán por sí mismos. Y mientras tanto, busca comunidades que sí entiendan y valoren tu interés, profesores, mentores, grupos de estudio online. No estás sola en tu fascinación por las estrellas». Después de la charla, esa misma estudiante se acercó con un cuaderno lleno de dibujos astronómicos y cálculos orbitales básicos. Su entusiasmo me recordó tanto a mí mismo a su edad que fue casi doloroso. «Firma esto, por favor», pidió, extendiendo una copia de una revista científica con mi foto en la portada. «Quiero mostrárselo a mi familia cuando gane mi propio Nobel». Sonreí mientras firmaba, escribiendo: «Para María, futura colega y exploradora del cosmos. Los sueños no tienen límites. Y tú tampoco». Al regresar a casa esa noche, encontré a mi familia esperándome para nuestra ahora tradicional cena de los domingos. Mi madre había preparado mi plato favorito. Mi padre había seleccionado un vino especial. Isabel había traído postre. Y Javier llegó puntualmente, a pesar de su agotador horario de servicio comunitario. Mientras nos sentábamos a la mesa, observé a estas personas que tanto habían cambiado, que tanto me habían lastimado en el pasado y que ahora formaban un círculo de apoyo tan sólido. «¿Cómo fue la charla?», preguntó mi madre, sirviéndome una generosa porción de comida. «Inspiradora», respondí. «Me recordó por qué hago lo que hago. No por los premios o el reconocimiento, sino por la posibilidad de mostrarle a otros que sus sueños, por imposibles que parezcan, merecen ser perseguidos». Mi madre asintió, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento en sus ojos. «Quisiera haber entendido eso antes», dijo suavemente. «Lo importante es que lo entiendes ahora», respondí tomando su mano. «Nunca es tarde para cambiar, para crecer, para aprender a ver el mundo de manera diferente». Javier levantó su copa. «Por Alejandro, que nos enseñó que los verdaderos sueños no son los que se miden en propiedades o cuentas bancarias, sino en descubrimientos, en conocimiento, en expandir los límites de lo posible». «Y por la familia», añadió Isabel, que a pesar de todo, encontró su camino de regreso a lo que realmente importa: apoyarnos mutuamente, con todas nuestras diferencias. Mientras brindábamos, pensé en aquel niño de 8 años que había dibujado su sueño de descubrir los secretos del universo. En todas las veces que ese sueño había sido ridiculizado, menospreciado, considerado una pérdida de tiempo. «Deja de soñar. No eres ningún Einstein», había dicho mi madre en aquella cena de Acción de Gracias, sin imaginar que meses después estaría viendo la transmisión en vivo de mi premio Nobel. Pero la verdadera victoria no era el prestigioso medallón que ahora colgaba enmarcado en mi oficina. Era esto: una familia transformada, relaciones sanadas, una nueva comprensión de lo que realmente significa el éxito y el valor. Y sobre todo, la certeza de que los sueños, incluso los más audaces, merecen ser perseguidos, porque nunca sabemos dónde nos llevarán, ni cómo transformarán no solo nuestras vidas, sino también las vidas de quienes nos rodean. En el fondo, ese había sido siempre mi verdadero premio Nobel. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.